Muy bien, buenas tardes. Ya estamos aquí dentro en Hola, nuestro muy buenas nuevo, tardes, Ángel. en nuestro nuevo formato de Café con la Sombra 14. Hoy con Munay, la gran chamana de la sabana. Ahora nos vamos a presentar. Buenas tardes, lo primero, y muchísimas gracias por colaborar en este programa, Munay, por regalarnos esta hora y pico que vamos a estar tú y yo aquí compartiendo y, bueno, acompañando, tal y como hacemos ambos, cada uno con una herramienta o con varias, ¿verdad?, herramientas, acompañando los procesos de sanación y los procesos, pues, de despertar, de nuestros compañeros de camino, de los que la vida nos pone a un lado o a otro, que de alguna manera o nos piden ayuda o están interesados en este proceso, ¿no?, en el que estamos viviendo de 2020, tan especial, tan novedoso, porque nunca había pasado lo que este año estamos viviendo y con todos los procesos que eso conlleva, ¿no? Pues de demolición de muchísimas estructuras, de programas antiguos, de programas ancestrales, de situaciones que nos han tumbado, por lo menos a mí, nos han tumbado y nos han dejado así totalmente arrasados algunas áreas de nuestra vida, y desde ahí cómo hemos tenido que, de las cenizas, como buenos aves fénix que somos todos, hemos tenido que resurgir, y hemos resurgido con un brillo y con una capacidad mucho mayor que la que teníamos antes. Porque para eso son las crisis, ¿verdad, Munay? Sí, Ni más para ni eso menos. son las crisis, entrar en esos cuartitos oscuros, en esos departamentos que nadie quiere como escudriñar o escarbar, ya que nos trae mucha referencia de aquellas cosas que quizás no nos gusta ver. Nos gusta que nos echen los cuentos bien Bonitos. bonitos, los de colores, los de pintitas, pero los que son blanco y negro, Sobre todo esos no se negro. tocan. Sí, esos Estos no se tocan. cuentos que tienen un final oscuro, eso no, bueno, es parte de la educación que nos han dado, tanto me imagino que a ti como a mí, forma parte del proceso cultural, ¿no? Aunque venimos de culturas diferentes, Munay, tú sabes que al final coincidimos siempre en una serie de educaciones represivas, de mostrar solamente lo bonito, lo bello y esconder, como tú bien dices, en el cuarto oscuro, en el armario, en todos esos sitios que nos han ido enseñando. Eso se guarda ahí y se queda ahí. Tú cuando salgas a la calle lo dejas ahí. Luego tú en tu casa escondidas haz lo que quieras, pero eso en la calle no. Entonces ese Sí. proceso cultural que hemos recibido de esconder y de reprimir y de no incluir esas áreas de nuestra vida que a lo mejor socialmente o familiarmente tenían una tacha, ¿no?, como una mancha, como algo no aceptable, hemos hecho pues todos el mismo proceso a nivel global, ¿no? Y es, boom, como tú bien dices, al cajón, al arca, al escondite, y ahí se queda Total. guardadito como si eso fuera posible, como si fuera Hay una cosa, posible guardar claro, cosas, imagínate. hay una cosa que yo he aprendido durante todos estos años caminando con estas herramientas integrativas, que es que somos hijos de la luz, criados por la oscuridad. Qué bonito. Y que no podemos, que muchas veces me he encontrado en el camino con personas que quieren ser luz, que andan buscando la iluminación. Pero ¿cómo vas a buscar algo que ya eres? Es que es ¿Y al revés. cómo vas a eliminar algo? O sea, buscas la luz eliminando la La oscuridad. sombra. Y esa sombra también es parte tuya. Somos el todo. Solo que a veces no nos gusta eso, o sea, la oscuridad nos da miedo, pero la oscuridad es ausencia de luz y es allí donde esa luz tiene que llegar también y caminar junto con las dos cosas, luz y oscuridad, que son una sola. Por eso es que pedir que sea luz o sea oscuridad
yo preferiría pedir el centro, ese lugar neutro, ese lugar donde no hay nada, pero lo hay todo. Todo, muy bien. Así es, qué bien, Munay, me gusta mucho oírte. Antes que nos metamos ahí en la piscina, ¡buah! Que sabes que en este formato de Café con la Sombra nos gusta meternos bien hondo, bien hondo. Para eso lo hacemos, para que podamos juntos hacer un abordaje, un camino, un itinerario en la oscuridad, en esas oscuridades que vamos nombrando, pero desde ese proceso de integración, de unificación. Y entonces, pues, quien nos escuche y no esté acostumbrado a este tipo de discursos, a este tipo de dialéctica, donde la luz y la sombra forman parte de un todo y no son separables, sino que son perfectamente unibles, no sé si me acabo de inventar un palabra, unibles. Entonces, como son uno, no dos, son uno, pues en ese uno, los que ya llevamos un tiempo intentando unificar, integrando y no excluyendo nada, pues podemos comentar cosas que a lo mejor otro tipo de personas no han tenido todavía la experiencia o la posibilidad de escuchar estos discursos, esta dialéctica, y de ahí puedan ellos hacer un camino también integrativo, puedan de repente algo resonar en su interior. Entonces, bueno, antes de que nos metamos en esa piscina, deeper and deeper, como canta Madonna, deeper and deeper, antes de que entremos en profundidades, fíjate, ahora me acuerdo de tú sabes que yo he estado muchos años con un proceso de la Iglesia Católica. En mi cultura, pues es la iglesia que tenemos, bueno, en la tuya también. Esto forma parte del proceso. Y yo estuve unos años de misionero y de fraile. Y en ese proceso recuerdo pues muchas palabras sagradas, porque son palabras sagradas. Y había una, que no me acuerdo ni la referencia, ni hace falta ahora, pero que explicaba que es del Antiguo Testamento, de esas que las lees y dices, no entiendo nada, qué complicado, ¿esto a qué viene ahora? ¿Qué tiene que ver esto con un proceso sagrado? Y estaba hablando de medir el templo y medir y medir y medir, y el río que lo cruzaba, todo eso era un profeta. Y el río, y todo era una profecía que le había visto, una visión, y de repente se metía en el lago y ahora me cubre por el pie, y ahora el río me cubre por la rodilla, y ahora me cubre por la cadera, y ahora ya me cubre por aquí, y de repente ya no toca suelo. Yo me acuerdo que en ese proceso yo entendía que la vida espiritual, que el adentrarnos en estos procesos de sanación es un proceso igual. Es de repente el amor es tan profundo que no puedes tocar. Simplemente te tienes que dejar llevar. Hay un momento donde no tocas, no haces suelo. De repente ha ganado tanta hondura el amor, ha ganado tanta hondura, tanta profundidad, que ya tú no puedes decir soy yo el que está llevando esta barca. Me he metido en un proceso donde soy simplemente arrastrado por una hondura tan grande que ya no puedo hacer suelo. Y me dejo llevar, me dejo guiar, confío en que ese amor que ha ganado en Honduras con el tiempo es el que me sana. Entonces, eso se me quedó como todo un proceso de reflexión que no sé, fíjate, hace 28 años ya, y no se me ha borrado, porque forma parte de mi proceso personal de espiritualidad. El amor, la sanación, el avance en la vida espiritual va ganando hondura, va ganando. Cada vez tú sientes que tú pierdes más el control y confías más en ese proceso y te dejas llevar. No sé por qué me ha venido eso, pero me ha venido, así que te lo he contado. Pero qué bien. Por si acaso le ayuda a alguien. Muy bien. Vale, pues entonces lo primero que vamos a hacer, si me lo permites, es compartir pantalla. Yo quiero presentarte lo primero. Muy bien. Un momentito, que podamos poner esto en condiciones. Por favor, obedéceme. Muy bien, aquí está. Este es el logo de Apetece, que ya los que nos siguen ya lo conocen perfectamente. Es un loto como metáfora también, ¿no? de la belleza que surge del lodazal
Es la flor una de las flores más bellas del mundo y nace y crece en un espacio donde todo es oscuridad, basura, miseria, lo que nadie quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es la flor más espiritual de todas las que hay. Y nosotros hemos escogido un poquito como metáfora de lo que nosotros queremos ayudar y acompañar a la gente a hacer un camino. Somos personas, agentes, en este caso, yo soy integrador social, los integradores sociales somos agentes promotores del cambio. Entonces, bueno, de mil maneras y con mil tropiezos y con mil levantadas, acompaño a personas a que hagan ese proceso. Intento promover en equipo que todo el proceso humano, que ahora mismo estamos en el punto en el que estamos, vaya despertando la conciencia y se dé cuenta de cosas que hasta ahora pues, no habían podido ser vistas. Eso es Apetece. Y aquí está nuestra querida Munay Ubeyu. Estas son tus... Guayú, gracias. Aquí están tus fotos de las que tenemos tuyas, las que nos has hecho llegar, pues que tú has decidido que ahora nos explicarás un poquito. Quiero que te presentes tú. Y esto es un poquito lo que Munay hace. Ella se presenta como la chamana de la Gran Sabana. Muy bien. Qué bien, a ver si puedo leerlo bien porque tengo aquí el cartelito. Viene de donde el cielo se besa con la tierra y las luciérnagas compiten con las estrellas para ver quién alumbra más en la noche venezolana de la Gran Sabana. Si es que ya con eso yo ya me quedo ahí, ya me voy directamente a la Gran Sabana y no quiero volver. Munay se define como mestiza indígena de la etnia yecuana por parte de papá y su mamá mestiza. Los talleres que, a ver si puedo mover, que ofrece Munay Wayu son herramientas para la vida desde una cosmología chamánica vivencial. Ahora iremos explicando cosas para que la gente no nos diga, es que usáis unos términos que aquí no entiende nadie. Bueno, verás como luego, a pesar de lo que ahora, cosmología chamánica, ¡uah! ¿Eso qué es? Verás como que no es tan extraño. Herramientas que nos llevarán a experimentar en las 9 fases que pasa el ser humano. Nacimiento, reconocimiento, humano propiamente, físico, emocional, muerte, renacimiento, espiritual y esencia. Sus herramientas van dirigidas a todas las personas que quieren emprender el camino hacia el encuentro de sí mismos. Por eso está en nuestro equipo, porque coincidimos en ese abordaje, ¿verdad?, de querer acompañar a la gente a que haga un camino hacia adentro, que es donde uno se encuentra. Los servicios que ofrece Munay son crisis psicoespiritual, me imagino que será acompañar esas crisis y desde ahí ayudar a la persona a salir a la luz de esa crisis, encuentros vivenciales, un temazcal, círculo de mujeres y hombres medicina, consultas espirituales, viajes místicos con búsqueda de visión, escuela de chamanismo universal, medicinas ancestrales, constelaciones ancestrales, que tú sabes que yo estoy con muchísimas ganas de participar en una constelación ancestral contigo, sonoterapia ancestral y acompañamiento terapéutico ancestral y limpiezas espirituales. Pues todo esto hace Munay Wayu y me parece impresionante. Y esto era lo que habíamos hecho para hoy. Bellísimo. Un pequeño vídeo para que para invitar a la gente. Y luego pues había puesto esto de, bueno, pues sábete Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Esto es nuestro querido Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote, que me parece uno de los grandes pensadores del siglo de oro. Y hasta aquí, porque esto sí que ya forma parte de una canción que al final hoy he cambiado y he querido compartir otra. Así que cerramos esto y vamos a... Un momentito, vuelvo a compartir pantalla y lo vamos a hacer aquí, escuchando la canción esta que yo quería que
Un momentito. Porque quiero que... ¿dónde estás? Este compartir pantalla, si lo puedas escuchar tú. ¿Tú lo oyes, Munay? ¿Se No, oye? ahorita No. no. No, Vale, un momento. Ahora sí. ¿Ahora sí? ahora sí. Oh,
¡Wow! Espera que está tú ahora. Ahora sí. Bueno, impresionante Danit con sus plantas sagradas y bueno, cantándola con otro chico que ahora no recuerdo el nombre. Sí, no la Pero, había escuchado. ¡guau! Así que Ángel, me la regalas cuando puedas, por favor. Ya mismo, Un ya regalo mismo, antes de mi ya mismo. cumpleaños. Espera, que es que ella sigue. Vale, espera, voy a cerrar esto, que si no, ya no se vuelve a poner ahí. Un momentito. Bueno, que tu cumple está ahí ya, ¿eh? Ya mismo Sí. está ahí. Bueno, te llamaremos para felicitarte. Que, Ok. muy bien. Fíjate, una de las cosas o de las claves que yo rescato y que me parece cada vez más valioso y que le voy dejando como un espacio más grande en mi interior. Y es la unión con el sistema al que pertenezco. Tú sabes que eso es para mí la clave esencial. La descubrí hace 28 años con el tema espiritual, con lo que tenía a mano, que era, pues, como te he contado antes, con el proceso de la Iglesia Católica. Y la clave para mí fue la vid y los sarmientos, el entender que somos uno. De esa gran verdad esencial y espiritual, que además es un dogma de fe para la Iglesia Católica, yo luego he ido elaborando, he ido andando mi camino personal, como creo que toda persona espiritual debe hacer, y encontrar su propio camino. No beber solo de Teresa de Jesús, o de Juan de la Cruz, o de Francisco de Asís, y quedarme con su experiencia. Muy buena, por cierto, cada una de ellas. Muy sabrosa, muy potente y muy luminosa, pero muy de su época y de su tiempo. Esto yo creo que hay que aterrizar, encarnar en tu carne, esta. Entonces esa verdad que es soy uno con el todo, yo he ido luego poco a poco caminando con ella y dejándome llevar, como decíamos antes, en esa espesura de la cruz, del bosque que decía San Juan de la Cruz, en esa espesura, en esa hondura del mar, donde tú vas confiando que no sabes, no tocas, no entiendes, pero te dejas llevar, y en ese ir adentrándome me he ido reconociendo partes que yo no las tenía como en mi conciencia. Y el sistema, que por eso uso la astrología, el sistema planetario, el sistema al que pertenecemos, el sistema familiar, todos aquellos sistemas que de repente han ido como, pum, como luciérnagas, pum, 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 despertándose en mi conciencia porque yo lo he permitido. Como me he metido en esa senda, de repente se han empezado a encender lucecitas. Y esta, que hoy vamos a trabajar juntos tú y yo, es una de ellas que me parece muy importante y muy a tener en cuenta en lo que nos viene, porque estamos entrando en la era de Acuario. Y con toda la fuerza que esto tiene, cómo de repente estamos saliendo de la era de Piscis, donde la espiritualidad era más de sacrificio, de la cruz, de entrega, de martirio, de disolución, y hemos entrado en otra experiencia. Y de repente todos los humanos junto con la Tierra estamos de repente como ¡boom! Aquí se abre ¡boom! Una historia nueva, una carpeta nueva, se despliega un nuevo formato. Ese nuevo formato de Acuario nos hace ver que ya somos todos uno. Solamente que había aspectos de esa unidad que todavía no teníamos claro. Ser uno con el planeta Tierra. Ahora estaba cantándolo Dani. Sí. De repente soy uno y eso es que, claro, por eso quiero que entremos en la profundidad. Para que no nos Ok. quedemos en las palabritas, que yo soy Géminis y aquí las palabritas. Vamos a meternos en la piscina. ¿Qué quiere decir esto de la unidad? ¿Qué quiere decir esto de ser uno con Pachamama? ¿Qué quiere decir esto de ser uno con la tierra? Quiere decir que la siento como parte mía.
Me siento parte de ella y ella parte de mí. Empatizo quiere decir que siento su dolor o que siento su experiencia. Yo llevo años intentando ayudar a que las personas se den cuenta que somos naturaleza, que no somos, por ser humanos, no somos una cosa al margen, ahí que Ángel, pulula. pero si la mayor explicación está en nuestro diseño humano, Muy bien. allí está todo. En nuestro diseño humano, si hablamos de los ríos y de los mares, toda la sangre que corre por tu cuerpo son los ríos y los mares. Ahí está la representación de eso. ¿Dónde está el tronco? En tus piernas. Ahí están los árboles. Las ¿Dónde están raíces. las montañas? Están en los hombros. ¿Dónde está el cielo? Está en la cabeza. O sea, estamos conectados con el todo. ¿Dónde florece cada flor? En cada centro energético que tenemos en nuestro cuerpo están las flores. ¿Dónde están los pájaros que cantan cada mañana? En nuestra voz. ¿Dónde están los ojos de Dios o aquella fuente inagotable de amor que nos creó? En nuestros ojos. ¿Dónde está el aire que respiramos? Está en nuestras fosas nasales. Entonces, ¿somos un conjunto de todo o no somos un conjunto de todo? Somos parte, somos unidad, somos ellos, somos todo uno. Entonces, eso es lo que de alguna manera yo llevo tiempo como tomando conciencia, porque es esto, por eso somos promotores de la transformación de la conciencia, porque de repente vas despertando y vas integrando cosas, vas unificando cosas. Entonces yo llevo unos años en este proceso de ir dándome cuenta de cómo como, de dónde vivo, cómo bebo, cómo respiro. Ahora me he venido a vivir a la montaña y ya no quiero. Si no queda más remedio, pues tendré que obedecer a lo que la vida me ponga adelante. Pero si no, mi deseo es estar aquí donde me siento más uno con las montañas. Entonces, en ese proceso de irme dando cuenta que soy una unidad, de repente poder escuchar plantas sagradas, poder reconocer cómo el ser humano, que es parte de esa misma naturaleza, está unido con eso sagrado que está en la naturaleza, donde somos parte, tanto esas plantas, ese agua, ese sol y ese ser que soy yo. No soy más. He salido de esa arrogancia, de creerme Ok. que por ser humano yo era más que la planta sagrada, yo era más que la madre tierra, yo era más que el agua. Entonces, en ese proceso, por eso digo que hay que explicarlo, quiero entrar ahí a fondo, porque si no, somos uno. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué New Age! ¡Qué moderno! ¡Qué todo! ¡Guau! ¡Qué bien habla este chico! Es que tiene unas cosas, habla de la unidad y da un gusto oírlo. Sí, sí, pero vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Cómo se traduce eso de ser uno con la madre tierra? Eso de ser uno, eso de reconocer que la planta es sagrada. ¿Por qué es sagrada? ¿Cómo reconozco yo que es sagrada? Reconozco que es sagrada cuando bajo de mi pedestal de humano soberbio y arrogante y me doy cuenta que soy lo mismo. Que soy una parte del sistema. No soy todo el sistema. Yo solo soy una parte chiquitita. Por eso las constelaciones hacen tanto bien, Monay, ¿verdad? Porque nos Sí, ponen en claro. nuestro lugar, te ponen en tu lugar. Mira, yo soy el pequeño, el último de los hermanos. Entonces ese es mi lugar. No estoy Bueno, aquí. si vemos la historia, por ejemplo, Bert Hellinger, Sí, ¿de dónde sacó las constelaciones? Sacó las constelaciones de la observación que hizo a muchas comunidades indígenas, indígenas, donde africanas. él vio cómo funcionábamos, donde se respetaba la jerarquía, donde se respetaba el animalito al ser viviente, que no era un ser que no tiene vida, que todo se manifiesta y se complementa en conjunto con nosotros.
en ese orden. Solo que nosotros hemos perdido un poco o nos hemos adormecido, por decirlo así. Hemos adormecido esa parte del sentir y estamos mentalmente ubicados en la lógica. Desde el intelecto nos comunicamos. La mente que ha hecho ahí ha arrasado, todo es mental y nos hemos soltado de aquí, es verdad. Y por eso hay que volver ahí, por eso hay que volver ahí. Yo quería que entráramos en eso ahora, Munay, por eso quería hacer esta entrevista contigo. Quería que nos explicaras en todo este proceso que ya ves que yo me apasiona de descubrir que soy una pequeña parte de un sistema que es grande, que es más grande que yo y al cual yo honro y obedezco, como es la vida, como es el planeta Tierra, como son las plantas sagradas, como es mi familia, mis ancestros y todo lo que ellos me han legado y me han regalado. En ese proceso que tú llevas años, Munay, me gustaría que nos contaras un poquito. Yo sé que es mucho pedir, pero por favor cuéntanos un poquito de tu proceso. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Yo sé que eres nieta de chamanes, pero cuéntanos para que todos sepamos un poquito cómo llegas tú a de repente descubrir la grandeza que tienen las plantas, cómo son capaces de sanar heridas tan rotas en el ser humano que le hacen tanto daño y decides dedicarte exclusivamente o casi exclusivamente porque tienes tus carreras universitarias, porque tienes tu proceso bueno académico, tienes un buen proceso académico y todo juntito hace que tú seas quien eres hoy. Yo quiero que nos cuentes un poquito de esto, por favor, Munay. Como en todo proceso, yo diría, como en todo proceso humano, siempre tenemos resistencias. Y esas resistencias normalmente son un obstáculo que nos creamos. Yo he evadido por años la responsabilidad, porque para mí es una responsabilidad, tomar el hecho de poder no solamente tomar medicina, sino dar medicina a una persona. Porque no es simplemente tomar un brebaje. Estamos tomando algo que verdaderamente esta planta ancestral o estas plantas ancestrales pueden llevarnos a ciertos niveles de conciencia incomprendibles intelectualmente. No hay un análisis, ni intelectualmente puedes entenderlo. A mí me lleva mi abuela. Mi abuela todo lo curaba con plantas. No sabía ni leer ni escribir, pero todo en su vida ha sido las plantas. De hecho, una de las cosas más lindas que he escuchado es decir que nosotros somos como los árboles. Las raíces se alimentan de la tierra, los árboles se alimentan del sol, se alimentan de la lluvia y se alimentan del viento para poder crecer. Nosotros también nos alimentamos con todo esto. Porque si nos falta algo, entramos en desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Yo toda mi vida he estado con personas y desde muy niña he tenido dones que me han permitido el observar el mundo espiritual, pero con miedo. Porque un niño no entiende ni comprende ciertas cosas que pasan en un mundo donde no hay una explicación. Sin embargo, desde la orientación quizás un poco en aquel momento de mi abuela, diciendo no tienes que tener miedo a un muerto, no tienes que tener miedo a la planta, si escuchas un silbido no tengas temor. Y de esta forma he estado construyendo como un parámetro o como un concepto de que tengo que unirme a las plantas, pero con cierto recelo. Entonces digo, bueno, creo que todavía voy a esperar que sea mi momento. Voy a escuchar ese llamado. ¿Y qué pasó? Que hace
más o menos 22 años, me diagnostican una enfermedad llamada cáncer. Esta enfermedad me produjo el desahucio médico, me dijeron que me iba a morir, me planificaron una esterectomía, pero todas esas cosas no se dieron, ya que los abuelos tomaron la iniciativa de, a través de las plantas, sanar. Y una de esas plantas fue la ayahuasca. En ese proceso que yo viví, muy bien vivenciado, estuve en tratamiento de ayahuasca con 3 meses y varias plantas. Fue un proceso integrativo, de respeto, de mucho acompañamiento, hubo mucho acompañamiento, y de el saber que cada uno estaba haciendo su trabajo, hasta la enfermedad estaba haciendo su trabajo. Porque en ese momento yo creí que estaba, de hecho, feliz que iba a morir. Me sentí bendecida, no maldecida, bendecida. El hecho de que iba a dejar en aquel momento, en ese momento de mi vida, psicológicamente creí que todo era injusto, que no valía la pena la humanidad, que yo tenía que irme porque había demasiada injusticia y miles de cosas que nosotros todos en algún momento pasamos por ese proceso. Y de esta forma, tomado de la mano de los abuelos, tomado de la mano de la medicina, llego a decidir, después de curarme, llega el proceso de tomar en serio todo lo aprendido, de tomar la responsabilidad de aprender un poco más y de poder llevar las medicinas quizás desde otro ámbito, desde el que mi corazón me estaba diciendo que era así. Entonces, la medicina para mí, o sea, en ese instante cuando integro, cuando empiezo a darme cuenta de mis raíces, cuando empiezo a darme cuenta también del reproche, del no aceptación a mis raíces, porque yo quería ser una catedrática. Yo dije, bueno, voy a ayudar, pero de otra forma, voy a hacerme profesora, maestra de niños con necesidades educativas especiales, que fue uno de los despertares y maestros maravillosos, de los cuales trabajé 16 años con ellos, que no me arrepiento, porque fue súper mágico para mi vida. Y yo decía, bueno, desde aquí estoy ayudando, no tengo que meterme más para allá, para lo hondo, porque es que allá no, allá eso mejor lo dejo tranquilito. Entonces, mi hija, a los 14 años le diagnostican cáncer. Y estaba embarazada. Y yo tomo la medicina y en vez de tomármela yo, se la doy a mi hija. Y empiezo a hacer un proceso estando embarazada, tomando ayahuasca. Mi hija en este momento tiene 22 años, mi hija menor. Y empiezo a darle microdosis de ayahuasca todo su embarazo. La doctora me dice que la enfermedad que lo produjo desapareció. Y es allí donde yo me comprometo a dar medicina para sanar a la persona. De esta forma es que llego particularmente a tomar y asumir
todo el compromiso y todos los consejos de mi madre, de mi padre y de mis abuelos. Claro, cuando uno ha vivido, ¿verdad? Como tú y como tu hija, cuando has experimentado tan dentro de tu carne todo el proceso, es imposible, por más que te diga nadie, es imposible que tú no creas. La fe en ese momento es tan potente, es tan poderosa, la creencia, la seguridad, la certeza de que lo que estás viviendo es, con mayúsculas, es sanador, que cómo decir que no a los demás. ¿Cómo no voy a ir corriendo a decirle a las personas, yo he encontrado esto que es sanador? Pruébalo, a mí me funciona. Exacto. De hecho, una de las cosas, nosotros hablamos del ocultismo, que antes el curandero era una persona que ante la sociedad nadie sabía que se estaban haciendo estas cosas. De hecho, muchos de los abuelos prohibían que las personas, o sea, se le curaba, se le ayudaba o se le acompañaba a la persona a sanar con el compromiso de que jamás dijese tu nombre. Claro que ahorita con todas estas herramientas tecnológicas, yo siempre le tuve temor a esto de las redes, por eso, por esa creencia de que era malo el sacar este tipo de temas al aire público. Sin embargo, la vida me ha enseñado que no es tan malo comunicar, que no es tan malo, y eso se lo agradezco muchísimo a una persona, a Tony Moreno, que me ayudó en su momento, hizo la página de la chamana de la Gran Sabana, es el padre de esta página, una persona espectacular que fue como mi coach. Y él me ayudó muchísimo y fue el que me sacó a la luz, porque él me decía, esto lo tiene que saber la humanidad, ¿cómo tú andas escondida al mundo? Así es. Y gracias a él y a otras personas, estoy aquí ahora en España. Sin embargo, para mí ha sido un camino de muchos años el aprender, el integrar cosas, el sanar cosas, el poder ver con amor, el poder desprenderme sin apego a muchas cosas, a trabajar el desapego, a trabajar la hostilidad, a trabajar mis propios miedos. Siempre van a haber miedos, siempre, siempre el miedo, y yo digo que el miedo es el mejor amigo de nosotros, porque es el que te ayuda a la prevención, al cuidado al cruzar la calle, mira hacia los lados, al tu corazón, si está palpitando mucho y estás en una calle oscura, te está avisando. O sea, el miedo es el mejor amigo del ser humano también. Qué bueno tener miedo. No sé si quieres preguntarme otra cosita. Claro que quiero, tenemos que seguir ahí avanzando. Fíjate porque vas Okay. entrando en materia y es importante porque nos comentas, Munay, que en tu caso, como puede haber sido en el mío, aunque el mío no fuera una enfermedad diagnosticada como el cáncer, sino otro proceso diferente, el que nos lleva a tocar un fondo. Uno toca la piscinita, toca un fondo y en ese fondo, como tú comentabas, hay una crisis profunda donde todo se desvanece, donde todas las creencias ya no sirven para nada, donde de repente hay un tramo que es tan frío, tan desconocido, tan fuera de lo que yo puedo controlar, de lo que yo entiendo, de lo que mi mente me dice, de lo que mis emociones. Es como de repente un tramo donde aprendo a amar y me voy desarrollando en el amor. Entonces, claro, para aprender a amar y desarrollarnos y evolucionar en el amor, vamos entrando en fases que hasta ese momento uno no ha transitado nunca, con todo el miedo, con todo el vacío y con todo esto. Y claro, la enfermedad es una de ellas. La enfermedad, sobre todo cuando te ponen
títulos así tan graves, tan grandes como cáncer, wow, SIDA, wow, ahora COVID-19, ay, lo innombrable, wow, ya lo dije y no tenía que haberlo dicho. Bueno, ese tipo de cosas que de repente ahora pues a todo el mundo le hace temblar, de pavor y temblor, de no lo puedo controlar, esto va a ser un fin, aquí se acaba todo, no tiene nada sentido. Bueno, cuando entramos ahí, de repente la experiencia como la tuya, en mi caso fue un proceso espiritual, en tu caso fue un proceso de unificarte con las plantas sagradas para experimentar la medicina sagrada que la naturaleza tiene para nosotros, para ayudarnos. Toda esa experiencia nos hace de repente reconectar. Hay una reconexión. Y entonces uno es como que se ha formateado y de repente ha dicho, vamos a ver, si ahora mismo esa persona me estaba diciendo que yo me iba a morir en 3 meses y ahora de repente es como que el disco duro ha hecho un giro, ha habido un proceso, él desde luego no sabe explicarlo, te va a decir, no, era un error, no ha desaparecido, no sabemos qué pasó, no tenemos ni idea, seguramente te informaron mal, te diagnosticaron mal, porque es lo que ellos, claro, no, ¿qué van a hacer? No tienen más, yo no los juzgo, pero que normalmente va por ahí, ¿no? No tengo otra información, me tengo que ceñir a lo que el libro de medicina de universidad, que es sagrado, pues para ellos es su dogma y eso es ciencia absoluta, pues es lo que dice, en casos así, pues es un porcentaje de diagnósticos que han estado mal hechos o de errores o misterio. Y ahí te lo dejan. Tú, en tu proceso, que lo has vivido en tu carne, sabes que tu proceso te está diciendo otra cosa. Tu proceso te está diciendo, espera, tú me has hecho un diagnóstico, tú me has contado una aventura y de hecho no solo un diagnóstico, es que me has puesto ya la sepultura. Me has La dicho, etiqueta. la etiqueta es 3 meses, por decir algo, o un año, un proceso de tal, pum, sentencia. Tú me has sentenciado a morir. Afortunadamente, tú tenías unos abuelos, tú tenías una familia que dijo, espera, respeto tu opinión, pero yo conozco otras formas de interpretar la biología, de interpretar la naturaleza y la vida con mayúsculas, diferentes a la tuya. Y voy a experimentar cómo esa otra forma de leer mi biología y los procesos biológicos son diferentes. Le voy a dar la oportunidad a estas plantas que conozco culturalmente, históricamente, familiarmente como sagradas, con mayúscula, le voy a dar la oportunidad de que me devuelvan un proceso de salud. Por supuesto, ahí irá añadido, coadyuvado, como satélites, un montón de cosas. No solo la planta sagrada, sino muchísimas cosas que van reforzando tu autoestima, tu creencia, tu capacidad, tu biología, tu fuerza interior, el sacarte de creer que te ibas a morir o el de incluso desearlo, porque después de todo, tanta injusticia, yo no quiero esto. Después con todo eso, tú haces un reseteo. Es un formateo completo, absoluto. Es como quitarte la piel, dejar esa piel ahí y una piel nueva. Claro, cuando uno renace, cuando uno resucita, que a mí me pasó de otra manera, pero me pasó lo mismo, cuando uno resucita, eso no hay quien lo pare. Es que eso no hay quien lo pare. Yo me pasé años como todos misioneros, con mi cruz ahí, intentando convencer a todo el mundo, esto es lo mejor del mundo, tenéis que conocerlo, esto. Yo le llevaba mi bote de Colón a todas las vecinas. Vecina, tienes que probar esto porque esto sí que lava. ¿Te acuerdas de aquel anuncio, no? Es una pequeña broma de un anuncio. En fin, entiendo que la experiencia se convierte en una piedra en la cual se cimienta un edificio nuevo que es tu vida nueva. Y esa experiencia
ya no te la puede quitar nadie, ya te puede decir la ciencia y te puede decir quien quiera, el médico. Pero si te pones a ver, Ángel, es que, bueno, según lo que dicen los abuelos, es que ciencia y espiritualidad antes estaban caminando juntas. ¿Cuándo se separan? Cuando el propósito ya no es sanar en sí, sino que hay otros nuevos propósitos. Pero ¿de dónde saca la medicina la medicina? La base originaria es de las plantas. No hay ningún químico que haya entrado a nuestro cuerpo que no esté a base de plantas. O sea, es tan importante las plantas que desde que nacen, desde que uno nace, está consumiendo quizás en un porcentaje muy poquito por todos los químicos que también se lo utilizan para su preservación, bioquímicamente hablando. Pero las plantas han existido toda la vida en nuestra vida. No ha estado separado. Y antes, una simple diarrea, agarrabas unas hojitas de fregosa, así se le llama en mi país, vas, la machacabas, le damos un zumito al niño y se le quitaba. Un dolor de cabeza. O sea que hasta el paracetamol de donde sale. Todas esas plantas vienen traídas de muchos países para ser tratadas. De hecho, tengo información que en Estados Unidos, por ejemplo, la ayahuasca quisieron patentarla. Lo que no inventen allí, no lo inventan en ningún sitio. Son tremendos. Y bueno, así sucesivamente, todas las plantas, o sea, el LSD fue inventado ¿para qué? El problema no es el uso de las plantas. El problema es quién las usa o el facilitador que usa las plantas de mala forma. Allí está el problema. Y la situación ahorita es que todo el mundo quiere cambiar el hambre, la guerra, la salud, o sea, la política. Todo el mundo está pensando cambiar aquello. La situación aquí es quién, bueno, tú y yo y muchos de los que estamos aquí haciendo este trabajo, esta labor y este servicio tan bonito, estamos haciendo como ahora no es que quiero cambiar el mundo, es que me quiero cambiar yo para poder transformar el mundo. Porque si no comenzamos desde nosotros, seguimos perdidos. Un pensamiento recurrente crea más pensamiento. O sea, yo quiero cambiar y lo vemos, si lo vemos a nivel de todas las cosas, para ponerlo en general, si vemos que todo el mundo está pensando ahorita en la enfermedad, lo que se está generando es mucho más de eso, porque el pensamiento está creando, somos co-creadores. Utilizamos las herramientas del pensamiento y utilizamos que la voz, decretamos y luego lo vemos materializado y entonces decimos, pero hay más. Claro, si estamos colaborando con eso. Una de las cosas que los maestros y que mis guías espirituales siempre me dicen es que hay que parar el pensamiento. Es que tenemos que observar simplemente sin participar en el pensamiento. ¿Qué pasa en un proceso de ayahuasca, por ejemplo? Los procesos de ayahuasca, ¿por qué se bloquean? Hay mucha gente que toma medicina y dice, no sentí nada. Pero si estabas en la mente buscando analizar y comprobar, y es como la persona que dice, bueno, convénceme. La medicina no te va a convencer.
porque los elementos espirituales no están para convencer a nadie. Dios no está todos los días allí diciendo, si está sutilmente en un amanecer diciéndote estoy aquí, en el rocío de la mañana estoy aquí, en el viento estoy aquí, en los árboles, en todo está el Creador. Pero no está todos los días en tu cabeza diciendo, cree en mí, búscame, interioriza, profundiza. No está. Tenemos el libre albedrío de escoger entre si sigo aprendiendo entre el dolor o el amor. Son dos caminos únicos. Y eso es lo que la medicina enseña. Que tiene que morir, porque mucha gente dice ceremonia, ceremonia. El significado de la ceremonia, ¿cuál es? Muerte. ¿Pero qué muere? Tu ego. Tu ego siempre está en pelea, queriendo tener la razón de todo. Y los facilitadores o las personas que facilitan el proceso de ayahuasca, voy a hablar de mí, no somos la medicina. Somos el instrumento que da la medicina como un mesonero que sirve la copa. Pero no se atribuye, yo sané, yo hice, no se atribuye nada de eso. Facilité y acompañé. Fui el instrumento para que sucediese, sí, pero no soy el ejecutor. No soy el que ejecuta, soy el que acompaña. Te has quedado Me dejaste así. sin palabras. Porque tus palabras ahora mismo están siendo medicinas para mí, las estoy procesando. Porque yo también tengo mis procesos interiores y externos de la vida y entonces ahora mismo eso me está viniendo como agua de mayo. Así que puedes seguir. Puedes seguir, que me viene fenomenal escuchar precisamente hoy ese proceso. Bueno, tú sabes que hoy ha sido, hasta hace poco, no sé si aún todavía, en el cielo está ocurriendo el eclipse de luna penumbral en Géminis. El sol está en Sagitario y la luna está en Géminis. Entonces hoy hemos tenido el primero de los eclipses y el 14 tendremos el segundo. Han cambiado los nodos y ahora mismo están en Géminis y Sagitario, salieron de Cáncer, Capricornio. Y en ese proceso, pues también andamos todos un poco como descubriendo cosas nuevas. El nodo norte nos trae información y el nodo sur es como la cola del dragón, que es lo que dejamos ir. Entonces, en ese proceso del nodo sur de Sagitario, pues se nos invita, que por eso es tan bonito ver cómo todo luego se encaja, se nos invita a soltar creencias y fanatismos y cosas absurdas que ya rígidas, totalmente inamovibles, de programas y leyes y cosas antiguas y historias y sistemas y montajes antiguos que fueron buenos, pero que ya no lo son, que ya no necesitan ser y hay que dejarlos ir. Entonces, en ese proceso, fíjate qué bonito que tú hoy conmigo, precisamente hoy, con ese nodo norte, de incorporar una información nueva, que además es Géminis, que es comunicación, que es la comunicación cercana entre amigos, vecinos, familia. Es una comunicación rápida, fluida, como estamos tú y yo hoy aquí. Vamos incorporando una información nueva que nos está ayudando a integrar procesos nuevos de lo que vamos a entrar, que vamos a entrar ya, ahora mismo, ya mismo, 2021, 2022, vamos a entrar en un proceso de nueva, es el pistoletazo de la nueva era de Acuario. Entonces, qué bien que hoy precisamente tú y yo tengamos este fluir, esta comunicación donde incorporamos y comunicamos a los demás una serie de información que quizá para algunos sea nueva, quizá para otros no tanto, pero que es una información que se nos invita desde el nodo norte a incorporar. Este proceso de unificación, este proceso de sanación, este darnos cuenta, este tomar conciencia de que somos una parte del sistema, que no somos más, que es arrogancia del ego,
querer creer que no somos naturaleza, que la naturaleza nos la hemos dejado ya fuera de nuestra vida por vivir en ciudades. Para nada. La naturaleza está en tu genética. Tú eres naturaleza. Cuando honras y reverencias la naturaleza con hechos, no con mente, ni con palabras, sino con hechos, dándote cuenta. El otro día me explicaban, ¿cómo incorporo la energía del proceso que está viviendo la Tierra? Comiendo los alimentos que da la Tierra ahora, durmiendo las horas que necesito, viviendo en contacto con la naturaleza. Son esos hechos los que me ayudan a incorporar la energía de la Tierra. Si no, es todo ideales vacíos, vacuos, pensamientos que luego no funcionan. En el momento que yo me unifico al proceso de la vida, al proceso de la naturaleza, estoy en otoño, tengo que comer cosas de otoño. Es que ahora voy al mercado y encuentro de todo, pero eso no quiere decir que eso sea, que lleve la energía de la tierra. No la lleva, porque está hecho a saber dónde, en qué lugar, que está totalmente desconectado de la naturaleza. Es un invernadero, pero no tiene la energía que necesitamos. Para poder ser uno, yo tengo que tomar conciencia de que ese ser uno no es un ideal, son hechos, pequeños hechos, es una cotidianidad, es una vuelta atrás. Por eso estoy yo intentando estos últimos años, es como Hellinger, como Hammer, ese revisar el origen. Es necesario volver a mirar el origen para que yo me comprenda. Yo tengo que saber quién soy y de dónde vengo. Si no sé quién soy, no sé cómo funciono. Yo entiendo que culturas sagradas como la que tú procedes, como las que Hellinger acompañó, como todos los pueblos que han permanecido durante, aún en este proceso histórico, con sus procesos sagrados tan vivos, nos ayudan a poder mirar a ese origen y a recordar quién soy, a revivir, a volver a conectar con mi verdadera naturaleza. Entonces, para mí por eso es tan valioso que me pueda encontrar contigo, que transitas esos procesos, 20 años ya de reconexión con lo sagrado que hay en la naturaleza, con lo sagrado que hay en las plantas, con lo sagrado que hay en los procesos. Tenemos que entrar un día de esto sí o sí, te volveré a hacer otra entrevista y hablaremos sí o sí de las constelaciones ancestrales, porque yo quiero que eso lo miremos ya mismo. Ok. ¿Qué te parece, Munay? Creo que llevamos ya como una horita. Entonces, si te parece, te dejo la palabra para que tú hagas como un colofón final donde puedas de alguna manera sintetizar este proceso de coloquio que hemos tenido hoy. ¿Qué es para ti lo esencial de la medicina, de las plantas sagradas? ¿Cómo ayudar a que la gente entienda de una manera sencilla el proceso tan valioso que tiene la planta para su vida? Ok. Reconocer y retomo lo que dije, que todas las plantas de poder, las plantas sagradas, son una herramienta integrativas. Como todos los procesos, merecen respeto. Y desde el respeto y lo sagrado, podemos comunicarnos de una forma eficaz y eficiente para que tengan un resultado efectivo en nuestra vida. Me han preguntado muchísimo, ¿todo el mundo debería tomar medicina? No, absolutamente no. No todo el mundo tiene la capacidad para tomar medicina, porque quizás no la necesita, porque si reconecta con la respiración, porque si reconecta con la meditación, porque si reconecta desde sí mismo, no necesita esa herramienta. O sea, no vayas, una de las cosas para mí fundamental, no vayas a la medicina para vivir una experiencia psicodélica. No transformes la medicina en una droga, porque eres tú que la estás llevando. No es una droga, es una medicina. Y es una medicina
de antiguos pueblos hace 5000 años que se viene dando esto. Esto no es desde ahorita. Y en las antiguas sociedades, en esas partes antiguas, todos estos seres, claro, tenían otro nivel de conciencia. Nosotros venimos pegados de Pachamama, viviendo y conviviendo diariamente. Pero una persona que está aquí en Europa es muy distinto mentalmente. Entonces su proceso tiene que ser algunas veces lento. No es la ayahuasca o cualquier herramienta, no es una varita de magia que te va a cambiar 40, 50, 60 años en un solo día. Puede que sí, si tu alma está preparada, puede hacer ese clic y cruzar al otro lado. Y bendecidas las personas que solamente toman medicina una sola vez y no les hace falta más nunca. Bendecida la persona que sea así. Mis pacientes, mis mejores pacientes, y lo digo con orgullo, es la persona que ha tomado medicina y no la ha necesitado más. Porque vino a buscar, encontró lo que necesitaba y soltó. No se apegó. La medicina no engancha, tú te enganchas. Hay que tener responsabilidad en qué manos nos ponemos, en qué manos ponemos nuestra vida para tomar medicina. ¿Con qué clase de conciencia estoy consiguiendo al facilitador? Eso es muy importante, porque me está acompañando en un proceso a morir, pero al buen morir, para yo renacer y alguien que me espere, y esa persona que me espere cuando yo renazco, de nuevo vuelvo a nacer, sea una persona que también esté digna para esperarme. Hay que saber acompañar y también saber esperar. Eso es muy importante. Eso para mí, eso es lo más importante, o sea, que siento que quiero dejar ese mensaje a las personas, que la medicina no te busca, o sea, la medicina tú no la buscas, ella te encuentra. No es una relación, es una relación espiritual que desde el momento cero que tú dices, voy a tomar yagé, o voy a tomar ayahuasca, o voy a tomar San Pedro, o voy a tomar bufo alvario. Todas esas medicinas tienen un encuentro sagrado contigo. Y desde el momento cero, ya la medicina está trabajando contigo. Está en remojo, está haciendo un trato, está buscando la forma, estudiándote, para cuando vayas a ese proceso, sepa totalmente cómo va a tratarte. Con la medicina no se lucha. Yo digo que la medicina es como hacer el amor. Y tú haces el amor sin resistencia, te entregas al proceso. Si hay resistencia, hay dolor. Entonces naces de nuevo con dolor. Y este nacimiento, este nuevo nacimiento tiene que ser un nacimiento con amor, donde yo me entrego al proceso y tengo un orgasmo cósmico con el universo y me unifico con él. Así debería ser nuestra vida, una total ceremonia, haciendo el amor con ella. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Ya verás tú como cuántas personas van a empezar a sentir que esto empieza a resonar ahí, esto empieza a hacer su efecto. A remojo estamos ya todos. Pues muchísimas gracias, Munay, por el regalo de poder compartir contigo este momento de conversación en estos niveles, en este camino, en este proceso, en este itinerario, que no son itinerarios comunes, que puedas hablar con cualquier persona y que yo agradezco mucho porque encontrar almas con las que poder compartir desde niveles de hondura profundos es un regalo que te hace la vida. Así que muchísimas gracias por estar ahí y porque puedo compartir contigo a ese nivel.
Gracias por este Bueno, rato. gracias a ti, Ángel. Gracias a los ángeles, a todos los maestros, a mis abuelos, a mis ancestros, a mi madre, a mi padre y a todos los seres que nos acompañan, a esa compañía invisible que siempre tenemos y que debemos recordar siempre. Gracias por el café. Ha sido un compartir estupendo. Te agradezco de corazón, gracias por la entrega, gracias por esas palabras maravillosas, por esa reflexión y por entregarte de la forma en que te entregas. Te amo muchísimo. Igualmente, es mutuo. Bueno, pues muchísimas gracias y hablamos en breve porque tenemos que seguir programando cosas que, como ya hemos hablado antes tú y yo en el backstage, estamos preparando un retiro y yo quiero que haya gente que ya empiece a resonarle. Quién sabe si quizá para fin de año podamos invitaros a todas y a todos los que podáis por número. Ya sabéis cómo están las restricciones saturninas de números y de capacidades. Ya os iremos contando cositas por aquí. Pero de momento quedémonos ahí. Vamos a poner esa miel en los labios y vamos a ofrecer la posibilidad de que caminemos juntos un grupito de amigos pequeños y que cerremos este año que bien lo merece por lo sagrado que ha sido y que sigue siendo, porque nos está llevando a niveles de crecimiento y evolución insospechados. Entonces eso merece que tenga un cierre sagrado. Entonces, bueno, ahí queda la invitación y ahí quedan las palabras y a ver si de aquí a allá lo preparamos bien, Munay, y vamos un poco ofreciendo algo más concreto a la gente. Gracias, gracias de verdad. Chao. Chao.